Bienvenidos una vez más a su programa en Evidencias. El día de hoy, pues agradecido de Dios infinitamente, como siempre, gozoso en el espíritu, en la vida, por que Dios nos permite nuevamente estar presentes a través de esta plataforma televisiva del Canal 21, La Verdad que se siente. Para compartir con ustedes el conocimiento de la palabra de resurrección predicada por Jesucristo. En estos días alguien me preguntaba y me decía sobre el libro de Lucas, la carta de Lucas, a eso del versículo 25 por ahí, del capítulo 25, habla del camino de Maús, ¿sí? Donde Jesús se le aparece a dos discípulos que ellos iban discutiendo del tema de que Jesús había sido muerto y que ya era el tercer día y nada que se aparecía, ¿no? Se les aparece, parece que no lo reconocían, ¿sí? No lo reconocían, pero que les ardía el pecho cuando les hablaba. Pues después concluyen eso, ¿no? Pero en esa transición de ese camino de Maús, que eran más o menos 10 kilómetros, dice que les expuso el Evangelio, les expuso la palabra o la escritura desde la ley, los profetas y los salmos. O sea, todo el antiguo pacto, lo que conocemos como antiguo pacto, Jesús se lo expuso. Y luego les dice que todo lo que estaba escrito de él en la ley, en los profetas y en los salmos, se cumplió con él. Él es el cumplimiento de todo eso, ¿no? Entonces, deducimos que como se cumplió toda la palabra en el antiguo pacto, en la manifestación de Jesús en los días de su carne, la muerte y la resurrección, hay un cumplimiento de otra palabra, pero nos damos cuenta que en el nuevo pacto, ¿sí? El nuevo pacto vino a través de la predicación de Jesucristo directamente cuando Pablo fue arrebatado al tercer cielo y escuchó las palabras inefables que no le es dado al hombre hablar. Entonces, esa es la palabra de Dios. La otra ya se cumplió, le dio cumplimiento. La palabra de Dios es la que se le dice al apóstol y para nosotros nos ayuda a guiarnos. ¿En qué sentido? En que quedó recopilada en 14 cartas de Romanos a Hebreos y ese es el Evangelio de la gloria de Cristo, o sea, la palabra de Dios vigente en el nuevo pacto. ¿Sí? Eso es bueno tener esa claridad porque esas cartas de la predicación de Jesucristo. Entonces, tú pasas a discernir algo importante. Por ejemplo, Jesús antes de la cruz, en los días de su carne, dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, como esa palabra se cumplió en la cruz, o sea, la palabra de las promesas por medio de los profetas y los padres de los judíos, se cumplió toda en la cruz. Entonces, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tú pasas al nuevo pacto y llevas esa palabra a las cartas de Pablo y dice: esa es la palabra de Dios, porque la predicó Jesucristo mismo resucitado en gloria. Hay una gran diferencia. Antes de la cruz Jesucristo no tenía gloria. Recuerde que Él se humilló a sí mismo y se metió en un cuerpo a semejanza de pecado, sin gloria. ¿Sí? Pero se formó como Dios y pudo hacerlo perfecto. Cumplió la ley en perfección, ¿sí? Siempre en amor. Y luego la llevó a la cruz, ¿sí? Murió, resucitó y resucitó en la ley del Espíritu. La ley de Moisés fue añadida, dice la palabra, que fue un pacto añadido. ¿Por qué? Como había habido desobediencia de Adán, ¿sí? El hombre entró en pecado y en muerte, ¿sí? Entonces este hombre, ser humano, muerto antes de la cruz, venía de una desobediencia. Salen de Egipto y Dios en el monte Sinaí les da por medio de Moisés la ley. Por eso se le llama la ley de Moisés, porque fue Moisés que parte las tablas que Dios escribió, ¿sí? Mostrando así que esa ley se podía quebrantar y a Moisés le tocó escribir. Dios le dijo: ahora escribe tú, hombre, ¿sí? Entonces por eso se le llama la ley de Moisés, porque fue escrita por Moisés. Al fin la que se le dio al pueblo fue escrita por Moisés. La otra ni siquiera alcanzó a leer y él ya la había partido porque vio que el pueblo estaba adorando becerros de oro, de otros dioses. Entonces ese pacto fue añadido ¿para qué?
para que la ley le diera poder al pecado y se multiplicara y todo quedara encerrado bajo pecado, ¿sí? Para que viniera Cristo a salvarnos. ¿De qué? Realmente Cristo nos salvó de esa condenación en la cual Adán nos metió sin tener la culpa. Tú eres inocente de lo que hizo Adán, ¿sí? Pero él sí te heredó muerte espiritual antes de la cruz, porque la muerte reinó desde Adán hasta Cristo. Por eso, cuando vino Cristo, la muerte, dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Cristo fue la muerte de la muerte. ¿Por qué? Porque nos resucitó a todos en vida. Entonces, después de la cruz, todo el mundo nace en vida espiritual, ya no nace en muerte espiritual. Es mentira que, como dice la religión, que bauticen a los niños porque nacen con el pecado original. Ya no hay pecado, ¿sí? Porque si no sería en vano la cruz de Cristo, ¿sí? Entonces, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, ¿sí? Y ya, muerte yo seré tu muerte. Por eso hablamos también del versículo que está en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 14, que habla de que los hijos participaron de carne y sangre, diciéndote que eres hijo antes de tener un cuerpo físico. Y luego dice, él también participó de lo mismo, o sea, Dios se hizo carne, dice, para destruir, o sea, con el propósito de destruir al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo. Recuerde que la palabra destruir es aniquilar para siempre y sin memoria. La mente de Cristo no tiene memoria de Satanás, es la mente del hombre inicuo, que mezcla los dos, ¿sí? Mezcla el conocimiento de Cristo con el conocimiento del mundo. Entonces no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, el cual, ¿sí? El cual nos enseña las cosas que se nos ha concedido, o sea, tiempo pasado. ¿Dónde se nos concedió? En el sacrificio consumado perfecto en la cruz, y eso debes conocerlo, ¿sí? ¿Qué se te concedió? Se te concedió que te perdonaron los pecados pasados, presentes y futuros, porque no va a haber muerte otra vez por el pecado, ¿sí? Se te concedió que fuiste justificado por la fe, por eso no es por obras, para que nadie se gloríe. Ninguna obra que el hombre quiera hacer para justificarse delante de Dios es agradable a Dios. A Dios le agrada la gente que cree por fe que Jesucristo lo justificó por el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, murió y resucitó, y eso creemos, ¿sí? ¿Cómo podemos demostrar esto? Por ejemplo, el ladrón de la cruz, sí, los dos ladrones, porque a los dos los salvó, solo que uno le recriminaba y el otro lo defendía, pero sin hacer ninguna obra, este ladrón que lo defendía, ¿sí? Sino solo por creer, le dijo hoy mismo, ¿sí? Porque ese día, mire, ese es el gran día de Dios, ¿sí? Muchos esperan, bueno, hay un gran día de entendimiento, de gloria, pero el gran día de Dios en la tierra fue ese día de su muerte, porque dice el profeta que en un solo día quitaré el pecado de la tierra, ¿sí? Por medio de su muerte quitó el pecado de la tierra. Dice que destruyó a Satanás por medio de la muerte en la cruz, que destruyó al hombre de pecado por medio de la muerte en la cruz, que destruyó las enfermedades, se las llevó, y no es que resucitó y trajo nuevas, se las llevó en la muerte, en el sacrificio de la cruz, que nos limpió. ¿Dónde? Porque el hombre de pecado fue muerto, usted resucita limpio en Cristo, y el que está en Cristo es Cristo, usted tiene la misma naturaleza de Él. Lo justificó, lo redimió, lo lavó, ¿sí? Lo limpió, le dio su mente, le dio su cuerpo, dice que usted es su cuerpo, le dio su sangre, le dio sus huesos, todo su ser es Dios. ¿Por qué? Porque te compró y te adherió a Él. Dice aquel que se une al Señor es un solo espíritu, o sea, tu espíritu pasa a ser regenerado y comienza a tener la estatura del Espíritu Santo de Dios, del Espíritu de la gracia de Dios. Son cosas que fueron concedidas, que revela el Espíritu que hemos recibido de Dios, el Espíritu de la gracia de Dios. Vamos a un corte comercial y ya retornamos. Gracias por continuar con nosotros, de verdad infinitamente agradecido, creyendo y confesando que esta palabra es para ti porque eres escogido desde la eternidad,
eres escogido desde antes de la fundación del mundo y esta palabra está predestinada para que tu ser lo reciba, recuerde quién es desde la eternidad, que sepas que eres un espíritu eterno, el Espíritu Santo de Dios eterno, habitando un cuerpo temporal, un cuerpo físico temporal, pero eres eterno porque, por ejemplo, el espíritu de la mente, ¿no? No hablamos de la masa encefálica porque tú mueres y eso pues se queda convertido en abono, ¿no? Pero el espíritu de tu mente, ¿sí? De la mente de Cristo en ti es el que vive por los siglos de los siglos de los siglos. Y cuando decimos que la palabra destrucción se le aplica al hijo de perdición, para destruir el hijo de perdición y el hombre de pecado, y se le aplica a Satanás también, como por presentar estos dos ejemplos mientras tanto, esa palabra destrucción, ¿sí? Es que en la mente de Cristo no tiene memoria la enseñanza del hijo de pecado y del hijo de perdición, no tiene memoria. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo solo tiene el conocimiento de Dios, es sabiduría de Dios, dice la Escritura. ¿Sí? Entonces, cuando tú activas la mente de Cristo, ya tienes toda la sabiduría de Dios. Y Dios no se la pasa estudiando, simplemente impartiendo porque Él es la sabiduría. Entonces, ¿qué hace el Espíritu en ti? Te recuerda todas las cosas y comienzas a confesarlo. Por eso, por ejemplo, lo mejor de todo esto, de poder dar palabra, es como que cuando usted es cocinero, ¿no? Por ejemplo, usted es cocinero y prepara una comida y la sirve y usted se goza sirviendo porque es bonito servirle a todos, ¿sí? Y el cocinero se da cuenta que no le da hambre, ¿sí? Porque a veces prueba su comida, tiene tal, pero tiene tanto gozo en... Sí, por eso la palabra dice, y no sentirán más hambre ni sed. ¿Por qué? Porque tienes que volverte un cocinero en la palabra de la revelación de la gloria de Jesucristo, ¿sí? Y entonces esa palabra que impartes, esa misma te sostiene, te alimenta y también alimenta a muchos. Por eso, por ejemplo, en la parábola de la multiplicación de los panes y los peces, se le dio primero a la multitud, mujeres y niños y hombres, ¿sí? Y de lo que quedó comieron los que, ¿sí? De lo que quedó, comieron ahí, de lo que quedó. Entonces, ¿qué sucede? Hay que impartir la palabra. Y ahora es un servicio sin sudar. Resulta que antes, en el sacrificio, antes de que se presentaba el animal, el cordero, y era muerto cada año, y primero el sacerdote tenía que pedir perdón por sus pecados y luego los pecados del pueblo. En ese tiempo el sacerdote no podía sudar, porque si él sudaba, caía muerto. ¿Sí? Porque era sin esfuerzo de la carne del hombre. ¿Sí ve? Porque todo el sacrificio lo hacía Dios prácticamente, ¿sí? Lo consumaba Dios, y si el hombre sudaba, caía muerto. Por eso el traje de ese sacerdote antes era de una tela especial para que no sudara sus partes íntimas, su cuerpo, porque si sudaba, estaba listo. Ahora, ¿qué vemos hoy a través del sistema religioso? Pablo dice que imponer las manos es un rudimento de error. Salgan de ahí, dice, salgan de ahí, esto haremos si Dios nos lo permite, vamos a la perfección. ¿Qué es la perfección? Dejar de imponer manos y que la palabra obre en el creyente. ¿Sí? Pero usted ve toda esa gente que impone manos y suda, hermano. Bendito sea Dios que ya no se mueren así. Sí, porque ya eso no existe, ya Jesucristo es un mejor sacrificio perfecto para siempre. Eso es lo que no comprenden muchos religiosos o muchas personas que no tienen el conocimiento pleno, sino lo tienen mezclado con sombras. No pueden comprender eso porque les parece, sí, porque están acostumbrados a su propia justicia. O sea, si yo no hago, Dios no me ve; si yo no hago, Dios no me perdona; si yo no hago, si yo no me comporto, si esto es prohibición. Entonces todo el mundo cae en prohibiciones. Comienzan a decirle, no comas, no gustes, no hagas, ¿sí? No hagas, no puedes hacer nada. O sea, no. Caen en prohibiciones de hombres, ¿sí? Claro, no podemos caer en libertinaje y hacer de la cruz inválida llevándola a libertinaje, no. Lo que tenemos que hacer es lo que el Espíritu nos oriente. ¿Por qué? Porque ahora somos el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, es difícil de comprender. ¿Por qué? Porque no saben que se trata de Dios. Y Dios hace como quiere, ¿sí?
No sabe que se trata de Dios. Creen que son ellos mismos entendiendo la revelación de Dios, pero es la carne simplemente justificándose. Recuerde que dice que la carne se opone al espíritu. Entonces la persona que no entiende las cosas espirituales, su carne siempre lo quiere llevar a destrucción de la voz de Dios en sí mismo. ¿Sí? Entonces por eso dice Pablo, bueno es afirmar el corazón en la gracia. ¿Sí? ¿Qué significa afirmar el corazón en la gracia? En el conocimiento de la gloria de Jesucristo. Ese conocimiento solo lo trajo un apóstol, el apóstol Pablo. Y no fue por voluntad de él, fue que Dios lo escogió, lo apartó desde el vientre de la madre, lo formó como doctor y abogado de la ley y luego le dijo que todo eso era basura. Estiércol, dice el apóstol. Entonces dice, todo lo tengo por estiércol por ganar el conocimiento de Cristo. Entonces, ese sentir de Dios en ti es ganar el conocimiento de Cristo. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es de lo que Dios me ha permitido ganar en sí mismo, estoy dándolo para que tú ganes, ¿sí? El conocimiento de Cristo. ¿Y qué hace este conocimiento en ti? Te beneficia de muchas maneras. Primero, sabes que eres salvo, siempre salvo. ¿Por qué? Porque el que entra en Cristo, ¿cómo se va a perder? Si Él dice que si falta una, va y la busca. ¿Sí? Pero que ninguna se pierde. Entonces, cuando ya pasas a estar en Cristo, que es una posición que es impuesta por Dios, quieras o no, estás en Cristo, pero tienes que reconciliar el conocimiento para poder reinar en vida. Entonces, ya eres salvo. Pero entonces ese servicio angelical que dice el libro de los Hebreos, el libro de los Hebreos es un libro angelical porque habla de ángeles, habla del servicio de los ángeles que vienen a ayudar y a ayudarle y servir a los que son llamados para salvación. Entonces tú tienes un servicio angelical que te salva del día a día, te libra de malos negocios, te libra de cosas indebidas, te libra de cosas que de pronto no ves, te libran. ¿Por qué? Porque tú estás alineado al pacto de Dios, el nuevo pacto. ¿Sí? Los que no están alineados al Evangelio de la gloria de Cristo, pues no tienen el servicio de Dios. ¿Sí? Por medio de creer, pues están salvos, pero viven en opresión, no estamos diciendo que es que luego se acaban las cosas y tú no eres probado la fe. No, tu fe es probada 7 veces, ¿sí? Pero todo es para un peso más de gloria. O sea, tú pasas un proceso y es para tener un peso de gloria. Entonces Pablo dice, de gloria en gloria hasta convertirnos en la misma imagen de Dios. Ahora, imagen y semejanza de Dios. O sea, Dios mismo manifestado a través de tu cuerpo. Por eso es que dice que en un espejo, ¿sí? Porque Pablo todavía se veía rasgos del viejo hombre, pero cuando se enteró que él era el nuevo hombre conforme a la voluntad de Dios, porque Dios resucitó, el único que resucitó fue él, ¿sí? Y todos dentro de él. Entonces él nos incorporó en su cuerpo, ¿sí? En su cuerpo corporativo, valga la redundancia, nos incorporó para ser parte de él. Entonces, ¿qué hace Dios? Por ejemplo, mire, yo aquí no estoy pensando en mover el dedo, ¿sí? Y yo puedo hacer este movimiento sin pensar y seguir hablando. ¿Por qué? Porque yo entiendo que este dedo es parte de mí, ¿sí? Así se maneja el cuerpo de Dios. Dios es la cabeza y el dedo hace estos movimientos porque es voluntad de Dios y Dios no necesita estar pensando qué decirte, ¿sí? Es como si, por ejemplo, Dios entró en el reposo, reposó en todos nosotros, su cuerpo, su espíritu, y reposó, descansa, y dijo, bueno, hablen con el apóstol Pablo, él es la puerta angosta, y por ahí se debe entrar porque es la predicación que yo le di al apóstol para que le dijera a todos la gloria que yo tengo. Y a todos los llené de mi gloria también, para que se conozcan quiénes son desde la eternidad, que son mi mismo ser, que el nombre que les di a ellos es el nombre sobre todo nombre, Jesucristo hombre. Entonces tenemos una identidad celestial, un reino celestial, donde no hay fronteras, donde no hay amenazas de guerra porque yo te quito, porque yo te robo, porque tenemos un tesoro, hay que cuidarlo. No, donde todo es de todos, donde no hay límites, donde todos somos hijos de Dios, donde todos nos amamos y ponemos al servicio las cosas de Dios, donde no hay dinero para que no haya mezquindad y raíz de todos los males, sino que todo es de todos y Dios nos ha bendecido a todos con todo. Por eso te dice, para que no te frustres en el espíritu, todo es vuestro, todo es tuyo. Vamos a un corte comercial.
Bueno, continuamos acá agradecido de Dios siempre que nos habita, que nos hace su mismo ser, que somos el mismo, que se expresa. Pablo dice algo muy importante, es como si Dios rogase, y no es como si Dios rogase, es de verdad Dios rogando a través de nosotros, sí, que se reconcilien con Él, ¿sí? Mire, la revelación de la gloria, sí, y no es casualidad de pronto que tú estés oyendo estas cosas. ¿Por qué? Porque de pronto en algún momento le has preguntado a Dios que te explique, que se revele, que cuál es tu propósito, que por qué estás aquí, que estás desorientado haciendo lo indebido, que no te llena lo que hace porque son cosas naturales y ninguna cosa terrenal llena las cosas espirituales. De pronto estás en mala conciencia, en deseos engañosos, de pronto estás privado de tu libertad, no solo física, sino también mental, ¿sí? Que de pronto no entiendes el propósito, te estás oprimiendo por problemas emocionales, problemas físicos, problemas psicológicos, ¿sí? Y de pronto estás en ese momento porque hay un momento de momentos donde Dios te defrauda de todo, el sistema político, el sistema religioso, el sistema económico, del sistema cultural, del sistema educativo, todos esos sistemas, invención de hombre, pues no te llenan. ¿Por qué? Porque tú no eres eso, eso es una vida creada por el hombre cuando estuvo la caída. Lo primero que creó fue una ciudad con sistemas económicos, políticos, sociales, culturales y eso se llamó Babilonia. ¿Sí? Entonces eso no llena, ¿por qué? Porque los que hicieron eso fueron los que salieron del paraíso, que era un conocimiento pleno de quién eran en sí mismos para disfrutar el reino de los cielos en sí mismo. Por eso Jesús dice, el reino está en vosotros. ¿Sí? Porque el reino no está en otro lado, el reino está en ti y es la mente de Cristo operando en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces, a esos personajes que crearon la primera ciudad, con lo cual se conoce hoy todo el planeta que está poblado en ciudades con las mismas tres formas en que Babilonia gobierna, por eso la gran ramera, la gran Babilonia, tiene tres sistemas: económico, político y religioso, y así gobierna toda la nación de la tierra. Eso no es nuevo, eso es viejo, ¿sí? Y por eso esos sistemas defraudan al hombre. Nadie ha solucionado nada económicamente, nadie ha solucionado nada religiosamente, ¿sí? Y etcétera. Pero, ¿qué sucede? A esos hombres se les dijo andarán errantes por toda la tierra. Entonces, ellos fundaron la primera ciudad, otros hombres fueron y fundaron otra, y así sucesivamente el error que se les dijo que andarán errantes pasó a toda la tierra. La buena noticia es que Jesús compró el campo representa al mundo, y Él sembró la semilla, no para dejarle igual, sino para poner al hombre regenerado en Dios, o sea, perfecto. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué sucede? Esa perfección dice que fue por el sacrificio en la cruz. Entonces, los escogidos de Dios, los predestinados para este tiempo a entender el misterio, sí, espero que sean muchos, son muchos, millones, son millones, sí, pero queremos tocar a los que Dios pues quiera alcanzar a través de esta transmisión o a través de estas enseñanzas, sí. Entonces, que esas personas puedan andar en mala conciencia, en malos comportamientos, en malos deseos, en cosas, porque son deseos engañosos. Por ejemplo, una enfermedad es un deseo engañoso de la mala conciencia. Y usted va a decir, imposible, o sea que no hay... No, Jesús se llevó todas las enfermedades, pero como a ti te dicen que si no te vacunas te mueres, que si, mire esto, tómese esto porque... ¿Sí? Entonces a ti te programan y la mente comienza a crear el escenario de cómo va a morir el cuerpo, ¿sí? Pero tú también puedes, por medio de la fe, por ejemplo, el peor enemigo, escúchame, el peor enemigo de la fe es el ojo natural, ¿sí? O los sentidos. ¿Por qué? Porque de pronto tú en el cuerpo te sientes mal, ¿no? Me siento mal, triste, me siento atribulado, me siento con problemas, estresado, iracundo, con celos, con contiendas, quiero... ¡Ah! ¿Sí? Entonces tú estás poniendo los ojos en los sentidos, donde Eva fue engañada. Y te advierte el apóstol Pablo que a Timoteo le dice, cuídate de ti mismo. Así, qué tremendo, ¿no?
Y tú crees que la realidad es lo que el cuerpo siente. Esa no es la realidad, porque la carne quiere destruirte, por eso te asusta. No, 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 esto está difícil, no, mire, es imposible esto. La carne le gusta hablar así. Pero ¿sabe qué hace la fe? La fe de Dios, porque tu ciudadanía es del cielo. ¿Sabe qué hace? Somos bendecidos con toda bendición, te dice. Y está escrito en los Gálatas, cuando habla de que somos bendecidos con Abraham, y en Efesios, donde dice que hemos sido bendecidos ya con toda bendición. Los de fe. Los de fe. La fe que no es tuya, la fe que es don de Dios porque Dios vive en ti, la fe que Él activa. ¿Sí? No es una fe dentro de templos hechos por mano de hombres, es una fe de vida porque tú vives con ella y ella te hace sentir gozo, paz en el espíritu. Una fe que te dice que Dios proveerá todas las cosas. Por ejemplo, tú eres padre de familia, tú tienes un hijo pequeño. ¿Tu hijo de qué se preocupa? Las preocupaciones que le pones, las pones tú, por ejemplo, con el estudio, con algunas cosas, pero ¿él de qué se preocupa? ¿Será que él va a llegar a la casa y se va a preocupar? No, porque hay un padre que resuelve. Asimismo, tu verdadero padre resolvió. ¿Sí? Y dijo, no se preocupen. Tampoco es, no hagan nada, es ocúpense. ¿Sí? Pero tengan la confianza. Miren los pajaritos del campo. No trabajan ni hilan, ni Dios los viste y los alimenta. Y ni aun Salomón con toda su riqueza y su sabiduría de hombre terrenal pudo vestirse como uno de ellos. Imagínense, ¿acaso tú no eres mayor? Dice. Entonces, ¿qué sucede? Hay un estado cuando tú comienzas a vivir el reino en ti mismo y es cuando naces de nuevo en el espíritu. Romanos 12 dice, no se conformen al espíritu de este mundo. Lógicamente, porque no es el espíritu del mundo el que hemos recibido, sino el espíritu que proviene de Dios, que nos renueva la mente. El espíritu de la mente, recuerde que la masa encefálica muere, pero el espíritu de la mente hace que esas neuronas y eso se active para que el conocimiento de Dios llegue plenamente a ti. Y para que te conozcas como eres, como fuiste conocido, es el apóstol Pablo. ¿Y cómo fuiste conocido? Tú mismo eras Jesús en la tierra. Por eso Jesús dice, Abraham habló de mí, antes de que Abraham fuera yo fui. ¿Por qué? Porque tú eres una identidad con Dios. ¿Sí? Es algo maravilloso cuando lo entiendes. Entonces, tú comienzas a vivir no pendiente de las malas noticias, porque eso es lo que habla el mundo, sino pendiente de la palabra que sale de la boca de Dios que dice, bendecidos con toda bendición, todo obra para bien, ¿sí? Todo obra para bien. Confieso que la vida de Dios se perfecciona en mí porque Dios habita en mí. Confesamos que tenemos la vida de Jesús y se manifiestan las bendiciones que están en Jesús, que son todas sí y amén, dice la palabra. Vamos a un corte comercial y retornamos. Bueno, continuamos en este otro segmento, siempre agradecido, rotundamente, porque Dios pone el querer y el hacer en su corazón, de poder recibir estas cosas que no se aprenden en misa, no se aprenden en cultos, no se aprenden en universidades teológicas, no se aprenden le llamo yo, hay algunos, hágase ministro en 3 días, entonces le llamo yo ministros de microondas y les dan un carnecito, ¿no? No, Cristo, sabiduría de Dios, es una sabiduría que viene predestinada para que se active en ti. Yo no tengo ni un minuto de teología, lo que tengo es mucha fe que iba a ser revelada. Y esa fe que se revela, pues el conocimiento que podemos compartir. A veces ni me sé los números de los capítulos, de los versículos. Sí, pero he tenido la experiencia, y lo digo con mucha humildad y tranquilidad, de que la gente me dice, mire, eso que usted dijo está aquí, eso que dijo está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Y todo es referente a esas 14 cartas que el apóstol Pablo escribió y que ya están escritas desde la eternidad en ti, solo que la sabiduría oculta es la que está escrita, pero estas cartas tú te hacen recordar por el Espíritu, primero quién eres,
Porque tú sabes, tienes que saber primero quién eres en Dios. Tú no eres un accidente. Tú no estás acá porque Dios se tropezó y se le cayeron unos de la mano. No, tú estás acá con propósito. ¿Y cuál es el propósito? Primero que recuerdes quién eres. ¿Por qué? Porque cuando el espíritu entra al cuerpo, ¿sí? Ya sea en el vientre o, ¿sí? Entra al cuerpo, el espíritu sufre amnesia y el cuerpo que se introdujo tiene que comenzar a recordar. ¿Por qué? Por eso, por ejemplo, se le dijo a María por medio de un ángel, mire, dile que Él es el Emanuel, el Dios con nosotros, Él es Dios, dile. ¿Sí? Entonces María no comenzó a decirle como hacemos nosotros los padres a veces en ignorancia, los padres biológicos en ignorancia de que, mire, tiene que estudiar para que sea algo en la vida, tiene que esforzarse, tiene que hacer esto para que la sociedad lo apruebe, ¿sí? Tiene que ganar tantas cosas para que usted logre algo en la vida. No, tú ya vienes siendo hijo de Dios, que es el título más alto de toda la tierra, y con un conocimiento que se activa en ti y te hace superior a todo, porque Jesús hablaba y era mayor que Salomón, mayor que Abraham, mayor que Isaac, mayor que Moisés, mayor que todos. ¿Sí? Entonces es algo, no estamos diciendo que no hagas nada físicamente, lo puedes hacer, pero no dejarte controlar por ese conocimiento, porque hay uno mayor que gobierna el conocimiento menor. ¿Sí? Por ejemplo, a mucha gente espiritual no le gusta lo que dice la ciencia, pero Dios no piensa de la misma manera. ¿Por qué? Porque Él es la mente eterna, tiene todo el conocimiento pleno, ¿y qué hace en la ciencia? Conozcan esto. Los lleva a que investiguen, a que hagan, y todo eso comprueba ¿qué? Primero la existencia de Dios, segundo lo que Dios dice en la Escritura. ¿Sí? Por ejemplo, tengo un ejemplo de algo que leí hace mucho tiempo, me parece que es muy certero. Dice que Cristóbal Colón leía en el libro de Isaías la tierra y su redondez. Entonces él agarró la escritura, leyó eso y tuvo fe y dijo, voy a ver si es redonda o qué. ¿Sí? Y bueno, ciertas cosas que se han comprobado, imagínense, eso está escrito 750 años antes de que vino Jesucristo en carne, que murió y resucitó, y luego vino en su espíritu, activó su espíritu, y se descubrió en el 1512. O sea, imagínense tanto tiempo que pasó, pero solamente era para comprobar que es verdad, ¿sí? Que habían otros continentes y que habían otras culturas y todo eso. Entonces, Dios no piensa lo mismo. Dios, por ejemplo, sabe que no todo obra para bien. ¿Por qué? Porque es el espíritu del mundo operando, pero Él impulsa desde ahí adentro como observador. ¿Por qué? Yo a veces aplico esto, ¿no? En las personas que no han renovado el entendimiento, Dios está como observador acá. Por ejemplo, vamos a hablar de esto, ¿no? No, me tengo que ir para el norte, un ejemplo, me tengo que ir para el norte. La gente entiende que tiene que salir del país y irse para buscar, ¿sí? A buscar una nueva vida, ¿sí? Pero Dios ahí como observador, Él envió ese mensaje, ¿sí? Pero la gente lo tradujo mal, porque el norte es la mente de Cristo. Entonces, lo que Dios estaba diciendo es, necesitamos estar en Cristo, porque esa es la mejor vida, ¿sí? Porque tú puedes estar en cualquier lugar del planeta, ¿sí? Pero si estás en Cristo, esa es la mejor vida, porque es la única vida. La que estaba escondida con Cristo en Dios ya no está escondida, está siendo revelada, y la vida te está hablando y te está diciendo, yo te atraeré a mí mismo, ¿sí? Entonces, cuando renueva el entendimiento en la mente, ¿sí? La mente de Cristo renueva nuestro entendimiento al espíritu de la mente de Dios, pues tú piensas como Dios piensa, ves como Dios ve, resuelves como Dios resuelve y tienes la fe de Dios, ¿sí? Y cuando digo resuelve como Dios resuelve, no resuelves como los hombres, sino resuelves como Dios, ¿sí? Donde involucra su amor, la fe es una plena confianza, ¿sí? Y comienza, por ejemplo, el cuerpo comienza a decir, las cosas están mal, la mente natural, está mal, porque todo hay un colectivo que repite lo mismo, entonces, está mal, y ¿sabe qué dice el espíritu? Todo está bien,
Eso lo vemos desde el principio. Por ejemplo, hay ejemplos de eso. El pueblo sale de Egipto y comienza a ser perseguido para matarlo, porque Faraón se había arrepentido y dijo, no, ¿para qué los dejé ir? Entonces fue a buscarlos para, sí, chuleta. Y ellos oraban a Dios y le decían, Señor, ahí vienen nuestros enemigos. Y Dios le decía, ¿dónde? Pero ahí vienen, ¿no los ves? No los veo, ¿dónde vienen? ¿Sí ven? Y luego les abrió el mar, pasaron y los destruyó a todos. ¿Por qué? Porque tú, lo que Dios quiere sacar de ti es esa confianza, ¿sí? Ese Dios que eres tú mismo, en sí mismo, esa fe, ese poder de Dios que tenemos todos, esa confianza. Primero en amor, porque Dios, el temor de Dios es que Dios teme una cosa y es hacer algo indebido. Y el temor de Dios no lastima, a nadie. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios no va a lastimar a otro porque ese otro también es Él. Qué privilegio, ¿no? ¿Sí? Qué privilegio poder ser ese cuerpo espiritual que Dios ha decidido manifestar en la tierra. Y entonces dice que la tierra anhela fervientemente la manifestación de la gloria de los hijos de Dios. Pero primero los hijos de Dios tienen que llenarse del conocimiento de la gloria para que ese conocimiento se haga realidad en el cuerpo y manifieste en la gloria de Dios. Y la tierra pasa a ser salida de la ignorancia. Dios ya la libertó a ella junto con nosotros en el sacrificio perfecto, pero también entró en ignorancia la tierra y por eso vemos algunas cosas que son contrarias. Pero esto hace la fe. Recuerde que el enemigo de la fe es andar por vista natural y por los sentidos, ¿sí? Porque la fe es totalmente contrario al sistema del hombre caído, el sistema del hombre natural. El hombre busca la fama, Dios ya te hizo hijo de Dios, ¿sí? Nace siendo hijo de Dios. Lo que pasa es que nacemos a una mentira y comienzan a decirnos cosas contrarias. Lastimosamente, nuestros padres biológicos están engañados por el sistema y no son culpables ellos porque ese engaño viene desde mucho antes, ¿sí? Entonces te adhieren a un sistema para que te hagas obrero durante 60 años, 50 años y luego con la pensión pagues las pastillas de la enfermedad que te ganaste de tanto laburar. Un sistema egoísta que es a base de dinero, porque si tú tienes un cáncer, si no tienes el dinero yo no te vendo lo que necesitas. ¿Sí ves? Porque es egoísmo. Todo lo que... Sí, es egoísmo. Pero son cosas también necesarias, porque Dios lo sabe. Por ejemplo, había que pagar un impuesto para entrar al templo a oír que hablaran de él. Y le dicen a Pedro, ¿tu maestro no paga? Y le dijo Pedro, ve, allá hay un pez atascado en una piedra, paga uno por ti, uno por mí. ¿Sí? Mostrando que el Espíritu también resuelve en esas situaciones. Entonces, de eso se trata, estos programas que queremos sacar adelante. Sí, ya Dios pues nos ha permitido, ya son varios años, donde por su misericordia, no es más, cancela todo y hace todo. ¿Sí? Es Él, la gracia de Dios en Él. Todo eso. Hemos tenido que corregir, sí, hemos tenido que ir avanzando a un conocimiento más claro, sí, hemos ido avanzando a un conocimiento más claro. Hemos expresado, la intención siempre ha sido expresar toda la verdad de Dios, a pesar de la persecución, porque realmente hay oposición. Pero Dios no tiene oposición, ¿sí? Realmente la oposición no existe. Hay una oposición que se quiere levantar, pero no existe. ¿Por qué? ¿Quién se le opone a Dios? ¿O quién hace algo contra la verdad? ¿Sí? Al saber que todo obra para bien, aún la persona que cree que se opone está orando para bien del Evangelio. Vamos a un corte comercial y continuamos. Bueno, llegamos al último segmento de su programa de Evidencias. Agradecido porque tuvo la paciencia, ¿sí? de quedarse ahí con nosotros, prestando su oído, no la oreja, ¿sí? Dijo alguien. No es tener oreja, es tener oído. El que tenga oídos para oír, que oiga, ¿sí? Entonces no es tener oreja, es tener oído.
tener esa atención, que pueda el Espíritu hablarle al Espíritu que es el mismo dentro de ti y pueda persuadir, ¿sí? Y sacar a tus sentidos inmaduros y llevarlos a los sentidos espirituales y entrenarlos para el discernimiento, ¿sí? Porque si los sentidos naturales te dicen todo está mal, se va a poner peor, te van a hacer esto, va a pasar aquello, mire cómo está todo, el sentido del discernimiento te dice hoy es el mejor día, somos bendecidos con toda bendición, todo obra para bien, ¿sí? Dios nos hizo perfectos con un solo sacrificio para siempre, no hay pecado, no hay Satanás, somos limpios, ¿sí? Esto es difícil, hermano. ¿En qué sentido? Difícil cuando no se entiende, pero cuando se confiesa para entenderse, cuando se anuncia, pues comienza a establecerse. Decirle a la persona que no hay pecado, que lo que está haciendo es simplemente por ignorancia, porque no conoce el conocimiento pleno de Dios. Entonces no se trata de una lucha entre el mal y el bien, sino entre la ignorancia y el conocimiento de Dios. ¿Por qué actúa la gente como actúa? Por ignorancia. Pero Dios está ahí en ellos como observador. Pero quiere ser protagonista en la vida de ellos. Entonces ya no vivas tú, sino Cristo vive por ti. ¿Sí? Y eso es el nuevo nacimiento. Eso es que tú tienes todas las herramientas que Dios después de la cruz se te ha concedido, esas herramientas para que las uses, para que vivas conforme a la voluntad, a la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces dice, para que puedas comprobar, Romanos 12 dice, para que puedas comprobar cuál es la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, no se trata de buscar la voluntad de Dios. El que la está buscando, la voluntad de Dios, no la conoce, pero el que la comprueba ya la ha tenido. ¿Por qué? Porque antes de la fundación del mundo fue conocido por Dios. Entonces Él recuerda en este tiempo, sale de la amnesia del espíritu del mundo, donde metió el conocimiento de todo lo contrario a Dios, sale de esa amnesia, se mete la mente de Cristo, se activa la mente de Cristo y tú comienzas a recordar cuál era esa, vivir en esa voluntad que era antes de la fundación del mundo. Parece sencillo, se dice muy fácil, ¿sí? Pero todo es un proceso de crecimiento. El proceso lo decide Dios mismo en ti. Él mismo decide en ti. Recuerda que tú ya no eres tuyo, fuiste comprado por precio de sangre. ¿Sí? Aquí no hay libre albedrío, porque dice, para los que creen, ¿sí? Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir por todos, para que todo aquel que cree, no que crea, no futuro, para que cree, que está creyendo, no se pierda. ¿Sí? El que cree, no es que crea, porque crea dice, bueno, más tarde creo. Y, por ejemplo, yo oraba de esa manera. A mis 15 años yo le decía a Dios, yo quiero disfrutar la vida, hacer esto, y todo era malo lo que quería hacer, ¿no? Y luego sí me arrepiento. Resulta que no son los planes de uno, porque Dios sabe que está en ignorancia. Pero cuando hay propósito, y yo sé que así es, que todos tienen propósito, pues Dios se las dice: al que tomo por hijo, corrijo y disciplino, para que no queden como bastardos. Los corrijo y los disciplino para que sepan que tienen padre, y es Dios. Por eso dice, tenemos el Espíritu que clama, Abba Padre, Padre mío. ¿Sí? Padre mío, clama. ¿Qué es un clamor? Un deseo poderoso de adentro que te dice que Dios es tu Abba Padre, que Jesucristo es tu Abba Padre. Eso es lo que te dice. Y que Jesucristo está dentro de ti. Por eso dice, la palabra está cerca a tu boca, en el Espíritu que nos habita, que es Dios mismo. ¿Sí? Entonces, conforme a lo que está escrito en las cartas del apóstol Pablo, en la sabiduría oculta, creí, por lo cual confesé. Y vamos a hacer ese ejercicio. No permitas que la mente natural y las noticias del vulgo, del común, te digan que todo está mal. No. Tú eres bendecido con toda bendición. Y cuando tú confiesas bendición a otro, haces que ese otro entre en esa bendición, y cuando ves, se activó el reino de los cielos en ti, el cual está dentro de ti. ¿Sí?
Y podrás ver adversidad, pero Dios no ve eso. ¿Dónde? Entonces te enfocas en lo que Dios ve, porque Dios no tiene memorias de lo malo. Es más, el espíritu hace algo y para ti parece malo y Dios no está pensando que es malo, sino que todo sí obra para bien. ¿Sí? Entonces, así de esta manera, pues queremos despedir el programa diciéndote que el propósito de tu existencia no es casualidad y el propósito es que recuerdes quién eres en sí mismo. ¿Sí? Y que tú y se te sea otorgada esa resurrección en vida conforme al nuevo hombre creado según Dios, el postrer Adán, Jesucristo. ¿Sí? Resucitado, hay que aclararlo, porque dice no me conozcas ya según la carne, entonces ya no me conozcan como Jesús de Nazaret, conózcame como Jesucristo, hombre resucitado después de la cruz en gloria, y este conocimiento solo lo tiene un solo apóstol, que es el apóstol Pablo. ¿Qué sucede? El ministerio del apóstol Pablo no fue honrado, hermano, porque a él lo que en aquel tiempo de la iglesia que comenzó, él fue amenazado de muerte. Dice que la muerte lo perseguía donde iba a causa de la revelación que él estaba trayendo. Querían matarlo, ¿sí? Porque él le estaba diciendo a todos los judíos y aún a los apóstoles antes de la cruz, le estaba diciendo: Dios destruyó a Satanás en la cruz. Y ellos no lo recibieron. Dios destruyó la enfermedad, Dios destruyó el pecado, Dios destruyó el hombre de pecado, Dios destruyó la serpiente antigua, Dios destruyó al Leviatán. ¿Sí? Y a causa de eso, querían matarlo. Pero es la verdad del Evangelio. Entonces lo mataron y llegó la apostasía, el enredo entre circuncisión e incircuncisión, y ocultaron la sabiduría de la gloria de la incircuncisión, que es el evangelio de la gloria de Cristo, y la mezclaron. Y Pablo nunca fue honrado, y resulta que fue el único apóstol que fue aprobado por Dios. El único apóstol verdadero fue el apóstol Pablo. Pero como tenía que venir la apostasía, y eso es lo que vemos en todo el sistema religioso y en las personas que tienen el espíritu de la circuncisión, que es el mismo espíritu del mundo, pues no se había honrado ese ministerio de reconciliación que se le fue dado al apóstol, ni al apóstol. Pero esa es la verdad. ¿Sí? Hay señales, por ejemplo, Pablo de lo más vil y lo más menospreciado fue tomado. ¿Por qué? Porque él asesinaba a la iglesia de ese tiempo, la perseguía, los hacía blasfemar, hacía grandes males a los primeros creyentes. Entonces de eso más vil sacó para decirle: mire, tengo la revelación de Jesucristo. Porque de lo más vil saca Dios para avergonzar la sabiduría de los hombres y la sabiduría de los sabios. ¿Sí? Y luego dice: y yo como el último así apóstol abortivo, como llegué, sí, más o menos como David, ¿no? Ni el papá dijo que tenía un hijo que llamaba David, que estaba en el bosque, y ese era el que Dios había escogido. Entonces, asimismo el apóstol Pablo, ¿no? Como abortivo, de último, menospreciado, no lo oigan. Y entonces de los últimos serán los primeros. Ese es el orden de Dios. Sí, él vino por los malos. Los que se creen buenos, bueno. Pero el obrar de Dios es buscar lo que se ha perdido. Bendecido con toda bendición y hasta una nueva oportunidad que el Espíritu nos congregue a través de esta plataforma. Les amo.